Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Se acaba el veranito, se acaba el calor, pero mira, yo vengo por aquí con 6 reseñas de lo más hot de 3 mercados diferentes. ¿Quieres enterarte de qué estoy hablando? Pues no te pierdas el vídeo de hoy, que viene calentito y lleno de cómics, que es lo que nos mola. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. 6 reseñas, 3 industrias distintas. Tengo por aquí un par de indies americanos, un par de europeos y un par de nacionales. Variadito, variadito. Vídeo equilibrado con un poquito de todo y 6 obras muy distintas. Pero no me quiero enrollar demasiado, que se viene una mandanga interesante por aquí. Así que vamos al lío. Y empezamos con un poquito de indie americano, con este tercer tomo ya de Radiant Black. Hay quien no ha entrado aquí, quien se ha bajado incluso en el primer tomo, pero también hay quien se ha enganchado incluso a su universo expandido. A mí me está gustando. Reconozco que no es la renovación absoluta del género que nos quieren vender, pero bueno, tienes cositas interesantes y a mí me está molando. Publicado originalmente por Image Comics, es aquí Norma quien lo trae en esta rústica de 168 páginas que sale por 22 pavos. Tercer tomo ya y las sorpresas y los giros no paran. Es que no paran. ¡No paran! Una sorpresa una detrás de otra. Una serie con una premisa bastante básica, bueno, pues un ente sobrenatural, interdimensional, que le otorga una serie de poderes a un adolescente, pero que creo que se está desarrollando bastante bien. Vaya por delante que este Radiant Black tampoco me parece que sea la panacea del cómic, ojo. Que sí, que cuenta con ciertos recursos que tienen más que ver con el marketing que con la creatividad. Ya lo sé. Y sin embargo, la forma que tiene de incidir en los personajes principales y sus vidas a mí me está pareciendo muy válida. Y es que la atención a ciertas escenas cotidianas que presta esta obra me parece interesante. Vale que los giros son algo predecibles, pero el peso de la trama principal tiene más que ver con los propios personajes, con cómo se están relacionando entre ellos, con esa relación de amistad entre los dos protagonistas, en cómo enfocan a nivel personal todo lo que les está ocurriendo. Además, es cierto que, aunque el desarrollo de la serie quizás pueda no sorprender, sí que lo hacen ciertos recursos usados que hasta cierto punto son renovadores. El uso de las redes sociales y los streams como parte fundamental del modo de hacer de los adversarios de Radiant Black, por ejemplo. Un cómic con buenas dosis de acción, bastante espectacular por otro lado, y con un tratamiento psicológico de los personajes que supera con creces la media del género superheroico. Porque Radiant Black es un cómic de superhéroes. Con mucha conversación entre los personajes, cierta introspección de sus personalidades, pero un cómic de superhéroes. Y yo, si algo le pido a un cómic de estas características, es que sea entretenido, que me deje volar entre sus páginas, que me lleve por ciertos caminos quizás inexplorados, y esto Radiant Black lo cumple con creces. Quizás me sobre un poco la intención expansiva de su propio universo. Intención. Por el momento yo creo que solo me voy a meter en Radiant Red, y bueno, es porque lo dibuja Darko Lafuente. Grandes. No estamos ante el cómic de superhéroes definitivo, ni mucho menos, pero mira, yo me lo estoy pasando muy bien entre página y página. Y sí, la carga psicológica de los personajes, tanto los protagonistas como sus adversarios, me parece que está muy bien. Un punto a su favor. Un indie de superhéroes bien resuelto, con sus trampitas, claro que sí, pero bueno, que cómic de género no las usa, ¿eh? Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Al like, hombre. Seguimos con otro indie americano, en este caso este tercer tomo y último de Stillwater. Chip Zdarsky y Ramón K. Pérez terminan esta historia en 18 capítulos enmarcada en una especie de terror rural con una premisa bastante interesante. 3 tomos ya y al fin el desenlace de una historia que nos lleva acompañando por más de 2 años. Y es que creo que precisamente el pausado ritmo editorial le ha pasado factura a esta obra. A mí, al contrario que al Elemento H, que oye, es que últimamente no coincidimos en nada, bueno, sí que me ha gustado. Publicado originalmente por Image Comics, es aquí ECC quien lo ha traído en este cartoné de 176 páginas que sale por 24 pavos. Es cierto que esta es una historia que ha ido de más a menos. Este cierre es correcto, pero creo que no le hace justicia al resto de la historia. Pero creo que no lo hace historia. Tiene sus giros, por supuesto, pero camina por unas aguas que no siempre son tan trascendentes como nos quieren hacer creer. Una premisa original que quizás no se haya sabido explotar del todo bien. En todo caso, en conjunto es una obra que me ha gustado y que creo que hay que leer del tirón, toda completa. Lo que empezó generando mucho interés, siendo una de las obras tapadas de su momento, se ha ido desinflando poco a poco. Eso no quiere decir que se trate de una obra fallida, ni mucho menos, algo impensable simplemente teniendo a Ramón K. Pérez al dibujo.
con un trabajo narrativo excelente, con mucha atención a la composición, quizás una de las mejores bazas de este tercer volumen. Y es que de verdad que creo que el ritmo de publicación aquí en España ha podido contribuir en cierta manera a esa sensación de globo que se deshincha. Una obra con este carácter tan coral, con tantos personajes, todos con cierta relevancia, se disfruta más leyéndola del tirón. En todo caso, me ha resultado una obra entretenida, con un enfoque de los personajes muy trabajado, y sí, con un final que no está mal, pero que no llega tan lejos como podríamos pensar en un primer momento. Ciertos momentos que narrativamente no tienen demasiado sentido, solo para crear un ambiente de épica que se apaga por la poca necesidad de ellos. Un cambio de rumbo en los personajes protagonistas que no está mal, pero que tampoco está muy justificado. Es verdad que si le quitamos el trabajazo de Ramón Capere, se nos queda en una obra normalita. ¿Que me ha gustado? Sí, pero normalita. Queda mucha rabia que no termine mejor, hombre, ya. Y es que, joder, que el final no es malo, pero es que no está tan bien desarrollado como el primer y el segundo acto. No es tanto la conclusión en sí, es un poco el camino que recorremos hacia ella en este tercer acto. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de semillas que nos han ido plantando por el camino y que no han llegado a germinar del todo al final. En todo caso, creo que es una obra digna de leer. Es entretenida, con un trabajo gráfico sobresaliente, pero sí, es cierto que tanto entre el ritmo de publicación como ese desarrollo del final de este último tomo, bueno, al final se queda en algo que no es tanto como uno pensaba en un primer momento. Nos movemos ahora al territorio europeo, a la BD, que la tenía yo un poquito abandonada. Mira, con este El espía de César, cortesía de Carten Comics. Un integral que consta de 3 álbumes en el que vamos a ver la historia de Coax, un guerrero galo a las órdenes de César. Con mucho regusto histórico y bastante rigor, por cierto, nos vamos a sumergir en una historia en la antigua Roma, bueno, llena de traiciones, violencia y política. Publicado originalmente en Francia por Delcourt, es aquí Carten Comics quien lo ha traído en este formato integral, en plan álbum europeo, de 200 páginas que sale por 34,95 €. Imagínate una historia de Conan el Bárbaro, pero ambientada en la antigua Roma. Pues eso es básicamente lo que nos vamos a encontrar aquí en este El espía de César. Los paralelismos entre el guerrero cimmerio y nuestro protagonista, bueno, son obvios. Su pose, su mala baba, su capacidad de supervivencia y sobre todo su imagen. Disfrazado con una maza y con un bigote así grande que me recuerda a mí un poco a Lemmy Kilmister, el cantante de los Motorhead, vamos a ver 3 historias de este galo de malas pulgas y su influencia en los últimos días de la República en Roma. Vamos a ver una historia súper interesante. A cargo de César, Julio César, vamos a ver cómo se desarrolla una historia entre lo histórico, la espada y brujería, sin brujería, y la intriga militar y política. Buenas dosis de género de espionaje, porque al final el título no engaña. Este guerrero galo, Coax, trabajará a las órdenes de César como espía. Labrándose una reputación primero como gladiador y luego como agente libre, el galo no tendrá ningún reparo en traicionar, engañar y embaucar a las víctimas que se le pongan por delante, siempre para cumplir su cometido al servicio de César. Un personaje dual, amigo de sus amigos y leal a César, pero con una gran capacidad para el engaño, disfrazada de la simpleza bárbara que su imagen destila. Con una serie de referencias históricas muy bien detalladas, por cierto, por el traductor de la obra, veremos cómo este personaje de ficción se entromete en la política romana en estos últimos días de la República. Con un dibujo que recuerda ligeramente al Frank Miller de 300, se irán sucediendo una serie de escenas entre intrigas de taberna, batallas sangrientas y luchas en las calles. 3 historias correlativas en las que vamos a ver la evolución narrativa del personaje y su propia trama personal, que no puede enmascarar cierto tufillo misógino, las cosas como son. Tengo que reconocer que a mí me ha dejado un poquito frío. Quizás este no sea un cómic para mí. Sí, es entretenido y se lee con fluidez, sobre todo gracias al gran trabajo narrativo del dibujante, pero creo que le falta algo de cohesión, de calidez. El guión está muy trabajado, eso es cierto, además sabe mezclar muy bien ciertos hechos históricos, bueno, pues con historias de ficción. Buena estructura de guión y buena narrativa gráfica, pero a mí me parece como que le falta algo. No sé, seguramente sea cosa mía. Si te gustan las historias de Conan el Bárbaro y te gusta este periodo histórico de la antigua Roma, oye, pues yo creo que El espía de César te puede entrar muy bien. Tengo también por aquí, también cortesía de Carten Comics, La insurgente de Varsovia. Otro europeo, también de carácter histórico. En este caso centrado en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Con el ejército ruso a las afueras de Varsovia, la resistencia polaca tendrá que resistir y sobrevivir en estos últimos días de la guerra. Publicado originalmente por Delcourt, es aquí Carten Comics que lo ha traído en este formato álbum de 60 páginas que sale por 19,95 €. Una trama que nos habla de un personaje histórico real como fue María Sabina Debrin.
Sin prácticamente apoyos, la resistencia polaca aguantará los últimos embistes de los alemanes. Una joven de gran coraje que resistirá junto a sus compañeros de levantamiento al apoyo del ejército ruso. Un personaje inspirador en una trama lúgubre y gris. Lúgubre. Hermano de Sindorel. En una Varsovia en ruinas en la que la esperanza es el único arma ya que queda a la que agarrarse. La insurgente de Varsovia no es la típica historia de la guerra mundial. Está muy focalizada en los hechos de estos últimos días de la resistencia polaca en Varsovia. Unos días largos en los que unos pocos héroes aguantan ante la ofensiva alemana sin recibir apoyo de los aliados. Una historia en la que se vierte una tremenda crítica tanto a la barbarie de los nazis, la invasión de Polonia y la destrucción de Varsovia, pero que también es muy crítica con la inacción de los aliados. Tanto ingleses como rusos parecen dejar abandonados a su suerte a los pocos habitantes de Varsovia que quedan con vida. Paisajes desoladores, hambre, miseria, falta de recursos, unos personajes duros, endurecidos por la tragedia de la guerra, con una ambientación muy bien llevada. El dibujo tiene un estilo que recuerda más a lo americano que a la propia BD franco-belga. Sin embargo, funciona muy bien retratando esas atmósferas y esos personajes, con una narrativa fría y aséptica que nos cuenta una serie de hechos históricos. La verdad es que como documento es bastante interesante. Un cómic algo frío, en algunos momentos distante, pero que es muy crítico con las acciones aliadas ante la resistencia polaca. Sobre todo muy crítica contra la Unión Soviética. Una historia principal dura, con un personaje algo desdibujado, grisáceo, pero que sí que tiene bastante que ver con todo ese ambiente desolado de la guerra. Ese momento tan decadente. Venga, entramos en el territorio nacional y lo hacemos con este Inercia de Antonio Ito, recientemente editado por Astiberri, ópera prima del autor de Materia y Ruido. Y al igual que con Ruido, asistimos a una clase magistral de cómic y narrativa secuencial. Un primer trabajo de Antonio Ito en el que nos muestra ya su buen hacer y su estilo delicado y elegante. Su compromiso con el tebeo, con el lenguaje del cómic. Publicado originalmente por Salamandra Graphic, es ahora Astiberri quien lo reedita en este formato rústica de 128 páginas que sale por 19 euros. Decir que Antonio Ito se entiende el cómic es quedarse corto. Pero es que además impregna todas sus obras, bueno, en mi caso, a falta de leer Materia, de unas reflexiones y una intensidad acojonantes. En sus tebeos vamos a ver temas tan interesantes como la calle, la contracultura, el paso del tiempo o la inmovilidad, física y metafísica. Y sentido del humor, un tremendo, ácido y sorprendente sentido del humor. A través de sus cómics vamos a poder vislumbrar sus inquietudes y su propia obsesión con el trabajo. Con un estilo limpio pero lleno de detalle, con unas arquitecturas que cobran protagonismo y una composición envidiable, Antonio nos cuenta una historia sobre el paso del tiempo, sobre la falta de movimiento. A través de un par de personajes, en una trama sencilla pero plagada de referencias y autorreferencias, surcaremos la ciudad en busca de respuestas a unas preguntas no siempre bien formuladas por la sociedad. Lo precario, lo callejero, la referencia a la contracultura. Uno de los personajes, por ejemplo, lleva tatuada la X en el dorso de la mano indicando su inclusión dentro del movimiento straight edge, tan combativo como controvertido. Un par de amigos en un momento vital de cambio pero con reticencias al cambio. Cucarachas, viajes astrales y toda esa iconografía que veremos más tarde en Ruido. Graffiti, skate y una tienda de discos a la que se acercan los personajes más peculiares que podamos imaginar. Muchas de estas anécdotas, confirma el propio Antonio, que han sido escuchadas o vividas en primera persona. El tratamiento del color y estilístico es una pasada. Una paleta de color que bebe de los colores primarios, cian, amarillo y magenta, atenuados por el blanco. Un guión sencillo pero efectivo y redondo, con una gran atención a la relación dialéctica entre el inicio y el final, algo que valoramos tremendamente en esta casa. Un viaje por la ciudad con una serie de reflexiones sobre la fuerza de trabajo, el sistema o el corazón humano y sus relaciones con otros corazones humanos. Con una voz a veces suprarrealista, a veces pegada a la acera de la calle como un chicle. Sin llegar a ser quizás tan espectacular como Ruido, aquí vamos a ver ya todas las herramientas del autor. Una obra que sorprende no solo por su frescura y su identidad propia, también sorprende por su seriedad, seriedad entendida en el mejor de los sentidos. Elegante, sorprendente y lleno de matices. ¡Qué puta maravilla, Antonio! No creo que tarde mucho en hacerme con Materia, la única de las 3 obras de Antonio que me quedan por leer. Y la verdad es que no puedo más que darle un certificado de excelencia cósmica como una casa. Por el completo dominio del lenguaje y del significado del cómic. Por la cantidad de detalles y reflexiones que arroja. Y esa voz propia, inimitable y auténtica que impregna todas las viñetas. Por cierto, te dejo por aquí el enlace a un directo en el que entrevistamos al propio Antonio y bueno, lo pasamos tremendamente bien hablando de su obra y su proceso creativo. Venga, ya para terminar por hoy, otro cómic nacional, en este caso este Ronson de César Sebastián. Perfectamente reseñado por Fátima en este vídeo también, que te dejo por aquí, que no deberías perderte, ¿eh? No te lo pierdas.
Un viaje rural al pasado con un toque que suena autobiográfico, aunque en este caso son recuerdos prestados del padre del autor. Un viaje... Un pasaje al pueblo que lo vio nacer y crecer. Una escapada a una España muy distinta a la de hoy en día, a un paraje que rememora otros tiempos, a otra forma de vivir y de hacer. Publicado por Outsider Comics en este formato cartoné de 128 páginas que sale por 20 pavos. Sí, efectivamente Ronson es un viaje detallado a otra época. A esos años 60 en un pueblo del Levante español. Una serie de recuerdos prestados, de estampas que documentan otro lugar y otro tiempo. Pero Ronson es mucho más que eso. Es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el pasado y su maleabilidad, sobre la forma en la que construimos los recuerdos y cómo los distorsionamos al recordarlos. Un excelente trabajo de César Sebastián que es capaz de llevarnos de la mano por esa memoria colectiva, por esa memoria de una generación. El poder de las imágenes y las ideas vertidas en este trabajo es excepcional. La capacidad del autor para llevarnos hasta el pasado es total. Casi se puede sentir ese olor a campo, a animales de granja, a cereal. Casi se puede sentir el aire fresco de las primeras horas de la mañana. De esos amaneceres que quien más y quien menos hemos podido disfrutar ya fuera de nuestra infancia o en alguna escapada fuera de la ciudad. Y es que, con cierto halo de nostalgia, pero con un marcado carácter documental, el autor nos invita a pasar un rato en el pueblo de la infancia de su padre. Un viaje espaciotemporal que quizás los más jóvenes del lugar les suene extraño y lejano, pero vivo e intenso para los que ya peinamos ciertas canas. Sin haber vivido esa época y ese lugar, ni mucho menos, me dejo atrapar por las evocaciones que el autor plantea. Las calles empedradas, la televisión en blanco y negro, los últimos coletazos de un régimen caduco, estéril y moribundo. Algo vivido, acaso soñado por su padre, que Daniel comparte con nosotros con toda su generosidad. El amor no tanto por otro tiempo, sino por el legado de una época sin apenas voz, por una serie de personajes de carne y hueso, con sus nombres y apellidos, sus motes, sus costumbres y sus vicios. Y sí, es cierto que observamos cierto deje nostálgico en este relato. No hay que olvidar que el autor se abre en canal para ofrecernos el recuerdo de la infancia de su propio padre. Tampoco hay lugar para dulzuras artificiales. No hay lugar para las máscaras que la pátina del tiempo podría dibujar sobre ese pasado lejano. Con cierta crudeza y una agudeza narrativa y estilística total, nos muestra los entresijos de una sociedad vivida a través de los ojos de la infancia, con su drama, su crueldad y su gozo, como la vida misma. Porque de eso se trata Ronson, de la vida misma, del poder evocador del recuerdo, de ese pasado maleable y contradictorio. Una maravilla de 128 páginas con una edición cuidadísima hasta el más mínimo detalle, con un dibujo muy fiel a la historia que el autor nos propone, llena de imágenes de una potencia brutal. Me he propuesto ser un poco más exigente con los certificados de excelencia cósmica. Ya os habéis dado cuenta, pero es que este Ronson se lo lleva de calle. Por la pureza de sus reflexiones, por la cantidad de recuerdos compartidos y por ese afán de darle voz y que permanezcan en la memoria todos esos personajes que salen en la historia. Una obra de madurez, sin duda, pero que creo que se puede disfrutar en cualquier momento. Tremendamente auténtica. Bueno, si algo ha quedado claro con las lecturas de este mes es que tenemos aquí unos autorazos del copón. Las dos obras que más me han gustado con diferencia las nacionales. Mira que no suelo darle mucha importancia yo a las nacionalidades de los cómics que leo. Más allá de conocer y valorar pues ciertas herramientas y recursos que se utilizan en cada industria. Pero es cierto, joder, que es que tenemos aquí una calidad impresionante. Unos talentos que podrían estar triunfando perfectamente en cualquier otro mercado. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que, como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics. Intentad ser felices. Y ojo, no os perdáis este vídeo de aquí, oye, con mi regreso a la mandanga manga, que, oye, pues creo que te puede interesar. Adiós.